Amén. Dios nos continúe bendiciendo. Dios nos bendiga de una manera especial. Bendigo la vida de cada hermano, de cada amigo que se encuentra en el grupo. Y así rapidito vamos a ir buscando el libro de Jueces en su capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y le damos lectura a la bendita palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice las letras: Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendieran cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no lo habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amat. Con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tus palabras. Padre amado, te pido que a través de ella tú añadas bendición a cada uno de nosotros. Te pido, Padre amado, en esta hora que tú abras nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para poder entender la palabra que tú traes en esta noche. Señor, háblame a mí y háblale a cada uno de las personas que puedan escuchar este audio, Padre amado, y que sea de bendición para cada una de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, santo es el Señor. Como hemos leído aquí en la palabra, en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos del 1 al 6, podemos ver cómo una descendencia que nace después de la muerte de Josué, Dios decide dejar algunos pueblos vivos a su alrededor para que ellos pudieran aprender y ellos pudieran a la vez demostrar la fidelidad de Dios y aprender a cómo sus antepasados conquistaron esa tierra en la cual ellos habitaban. En otras palabras, Dios lo que quería era que ellos pudieran vivir en carne propia y a la vez demostrar que era digno de heredar esa tierra que le costó tantos sacrificios a sus antecesores. Recordemos que la primera generación de ellos murió en el desierto con los 40 años que duraron vagando a causa de la desobediencia y de no creer en la palabra de Dios cuando mandaron a los espías. Entonces luego la descendencia que se levantó después de que esa generación murió fue la que pudo conquistar esas tierras. Y vemos cómo después que José muere, ahora está el linaje que nace nuevo. Dios empieza a probarlo, dejando con vida estas naciones alrededor de ellos. Gloria a Dios. Y Dios empieza a permitir que estos pueblos o estas tribus fueran atacadas, fueran perseguidas, fueran saqueadas por estas ciudades, pueblos y naciones que quedaron alrededor de ellos. Primero porque Dios quería ver de qué estaban hechos. Se parece mucho al cristiano hoy en día, de que Dios así mismo permite en nuestras vidas muchas pruebas, muchos procesos, muchas situaciones, y no es más que para probar de qué estamos hechos. También permitió Dios que ellos vivieran estas situaciones para que aprendieran a guerrear, para que aprendieran a pelear, como así lo hicieron sus padres. Asimismo, nosotros como cristianos, todas estas situaciones que llegan a nosotros no son para muerte, ni son para avergonzarnos. Casi siempre Dios la permite en nosotros para enseñarnos a pelear, para enseñarnos a defendernos, para enseñarnos a conquistar eso que nos pertenece. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y vemos cómo estas naciones, si leemos los versículos anteriores,
o leemos el libro de Jueces completo, podemos ver cómo este pueblo, esta generación de Israel, al ser una generación nueva, y en vez de enfocarse en lo que era Dios, fue una generación que se desvió. Y se desvió hacia los Baales. Se desvió hacia las creencias de las naciones que estaban a su alrededor. En vez de empezar a pelear, empezar a guerrear, empezar a aprender a hacer las cosas como Dios quería que ellos la hiciesen, hicieron todo lo contrario y buscaron el camino más fácil. En vez de pelear con ellos, se unieron a ellos. En vez de ser enemigos de ellos, fueron amigos de ellos. Pero todo esto fue causa de su perdición, porque empezaron a dar sus hijas a casamiento, como leímos anteriormente, y viceversa, intercambiaban sus hijos para mezclar la raza, para mezclar el linaje, cosas que Dios se había prohibido rotundamente a través de Moisés. Y aquí fue donde empezó a romperse los pactos que Dios había establecido con cada uno de ellos, hasta el punto de que Dios le dio la espalda. Y cuando Dios le dio la espalda a ellos, empezaron entonces a surgir enemigos más fuertes, a surgir nuevos saqueadores, a surgir nuevos enemigos que los sometían y los esclavizaban. Gloria a Dios, aleluya. Y esto se parece mucho a lo que el pueblo de Dios vive actualmente, porque son muchas las cosas que Dios nos ha puesto enfrente para que peleemos contra ellas, para que la derrotemos, para que la sometamos a la obediencia de Cristo. Pero a veces no tenemos el valor de hacerlo y simplemente lo que hacemos es que nos unimos a ella. Y sin darnos cuenta, el propósito de Dios lo desviamos. Y en vez de ser guerreros de Cristo, pasamos a ser confabuladores con el enemigo. Y en vez de ser su enemigo, como así lo establece la palabra de Dios y el mandato de Dios, pasamos a ser compañeros de ellos y a la vez esclavos del pecado, esclavos de la maldad, esclavos de los planes de Satanás, el diablo, que el Señor reprenda. Porque no obedecemos a los pactos que Dios ha hecho con nosotros como hijos de Dios, sino que nos desviamos y nos olvidamos de quién es Dios y de dónde nos sacó. Santo es el Señor. Cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, la segunda generación, cuando ya Moisés va a morir, que Dios utiliza a Moisés para que les recuerde a estas generaciones todas las cosas que él hizo, muchas veces fueron las que Dios les recordó que ellos fueron elegidos, no porque fuera un pueblo mejor que ninguno, sino simplemente porque a él le plació. Y porque él guardaba el pacto y la palabra que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y Dios con esto le quería hacer ver a Israel de que ellos no eran diferentes a las naciones que iban a eliminar o que iban a exterminar que estaban delante de ellos. Que si él había decidido exterminar y eliminar esas naciones que estaban delante de ellos, no era más porque eran naciones que se habían desviado de lo que era la palabra de Dios. Naciones que se habían desviado y apartado de las cosas que le agradaban a Dios. Y Dios quería plantar un precedente con un pueblo nacido desde sus entrañas, porque nació desde la promesa que él le hizo a Abraham. Quería levantar un pueblo que era ejemplo hacia las naciones, no para destruir a las naciones, sino para que las naciones se guiaran de Israel, porque Israel estaba predestinado a ser un pueblo, una nación próspera, rica, una nación llena de paz y protegida por su Dios, por su Salvador. Estos eran los planes de Dios, pero según Israel se fue desviando, todos estos planes cada vez se fueron más difíciles de ponerlo en pie. Porque no era que Dios no podía hacer lo que él había prometido, sino que Dios quería que Israel se ganara lo que él había prometido. No sé si pueden entenderme. Muchos de nosotros la promesa de Dios está en nuestras vidas. Muchos de nosotros la promesa de Dios está en nuestros hogares, está en nuestros familiares, está en nuestros hijos. La promesa de Dios está vigente en nosotros. Pero no es que Dios no puede hacerla en nosotros, sino que Dios quiere que nosotros no la merezcamos, que nosotros la ganemos, que nosotros hagamos el esfuerzo de que Él se sienta complacido y diga: este es mi hijo en el cual siento complacencia y voy a hacer lo que he prometido en él. Y lamentablemente estas son situaciones que hoy en día le estamos viendo más y más y más. Y algo que Dios permitió que llegara a nosotros fue esta pandemia. Y es muy lamentable ver las personas que se han apartado de Dios, que se han apartado de Cristo,
a raíz de esta pandemia. Esta pandemia debió ser la excusa para que el mundo se acercara a Dios. Debió ser la excusa para que nosotros nos aferráramos a Dios. Por el contrario, ha hecho un efecto contrario. Y es que después de esta pandemia, ahora es donde más personas no van a la iglesia, donde más personas no se conectan en la iglesia, donde más personas no están más integradas a la iglesia. Es increíble. Con la necesidad que hay en el mundo, con la cantidad de personas que están muriendo en el mundo, es para que el ser humano no se aparte de Dios en ningún momento, no se aparte de Cristo en ningún momento, no se aparte de la salvación en ningún momento. Y créeme, hermano, que lo digo no es por ti, no lo digo por el amigo, a veces lo digo hasta por mí mismo, porque yo también he sido víctima de esta pandemia, he sido víctima en momentos del desaliento, de la dejadez, he sido víctima también de estos espíritus que se levanta y quieren quitarle a uno el deseo de ir a la iglesia, el deseo de congregarse. Viene esta pesadez, este doble ánimo sobre mi vida, que quiere alejarme de los pies de Cristo, aleluya. Pero por la misericordia de Dios he podido entender que estas son estrategias y armas que el enemigo usa en contra del creyente, en contra del cristiano, para que se aleje del propósito de Dios, para que se aleje de lo que Dios ha prometido para mi vida y para mi familia. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Oh poderoso mi Cristo, aleluya. Oh santo eres mi Rey. Y con cada hermano, con cada pastor, con cada líder que puedo hablar, es la misma situación que está pasando en la iglesia donde se congrega. Es la misma situación que está pasando en el pueblo de Cristo. Hay muchas personas que no han vuelto a la iglesia. Y no es por la pandemia, hermano. Es porque la frialdad ha entrado en su vida, aleluya. Y lo que más me da pena es que el pueblo de Israel, cuando se olvidó del pacto de Dios, si pueden leer este libro de Jueces, lo pueden leer en el capítulo 2, versículo 11, podrá darse cuenta de las consecuencias que Israel le pagó en ese momento. Cuando Israel empezó a alejarse de Dios, cuando empezó a alejarse de la promesa de Dios, ¿sabe qué le pasó? Que empezaron a conquistarlo, que empezaron a esclavizarlo, que empezaron a llegar saqueadores a sus viñas, a su trigo, y empezaron a robarle todo. Es lamentable, pero muchos de los del pueblo de Dios en este 2021 empezarán a experimentar cosas negativas en su vida. Empezarán a implementar enfermedad, escasez, desempleo. Y no es que le estoy predicando maldición, porque todas estas cosas llegarán en su vida no para matarlo, sino que llegarán, ¿sabes para qué? Para que te vuelvas a enamorar de Cristo, para que vuelvas a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tú has demostrado que solamente estás cerca de Dios cuando la necesidad está en tu vida, cuando la enfermedad está en tu vida, cuando la situación está complicada en tu vida, ahí es que tú te acercas a Cristo. Y como tú has demostrado que de esa manera es que tú le sirvas a Dios, entonces Dios va a permitir que eso llegue a tu vida, porque Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que a ninguno de nosotros nos perdamos. Y cuando yo entendí esta palabra, ¿sabe, hermano? Que he cambiado en mi vida. Y en mi momento de prosperidad, ahí es donde más yo procuro buscar a Dios. Es donde yo más procuro ir a la iglesia de Dios. Es donde yo más procuro integrarme en las cosas de Dios. Porque es que donde nosotros le somos fieles a Dios, ahí es donde Él va a permitir que nosotros estemos. Si ese enfermo que tú buscas de Cristo, lamentablemente Dios te va a mantener enfermo. Porque es que cuando te sanes te vas a olvidar de Él. Santo es el Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando estas situaciones empezaron a llegar a Israel, ¿sabe qué hizo Israel? Empezó a clamar a Dios. Cuando fueron saqueados, cuando fueron oprimidos, cuando fueron esclavizados, empezaron a clamar a Dios. Entonces ahí se alejaron de los Baales. O sea, es algo que tú mismo te dices, wow, pero ¿cómo era que podían hacer eso? Cuando estaban bien, servían a los Baales. Cuando estaban bien, se daban en casamiento con las naciones que Dios les había prohibido. Entonces, cuando la opresión llega en su vida, cuando el problema llega en su vida, entonces claman a Dios. Entonces claman por el socorro de Jehová. Y la misma palabra establece que cuando esto sucedía, Dios les levantaba jueces.
Pero como así Dios levantaba jueces y los rescataba, cuando estos jueces morían, ¿sabe qué sucedía? Que volvía el pueblo otra vez a lo mismo, a los pies de los Baales, a darse en casamiento con las naciones que Dios le había prohibido. Era algo que se repetía y se repetía y se repetía de tiempo en tiempo, y volvía a repetirse y volvía a repetirse. Y por eso que podemos ver hoy en día donde el pueblo de Israel todavía hoy en día tiene problemas. Tiene problemas con su territorio, tiene problemas porque le han quitado parte de toda esa tierra que Dios le entregó en aquel momento. Y son arrastres que vienen de generación en generaciones. Porque era un pueblo que se olvidaba de Dios, que se olvidaba de la promesa de Dios, desde que Dios permitía que entraran en paz y que entraban en bonanza. Es lamentable que muchos de los hermanos tengan esa actitud de ese Israel que solo se acordaba de Dios cuando estaba en problemas, de ese Israel que solo se acordaba de Dios cuando estaba en la enfermedad, de ese Israel que cuando estaba bien se olvidaba de adorar a Dios, de buscar a Dios, de sacrificar a Dios, de ese Israel que solo le sirve a Dios cuando está en problemas. Me parece que sí, más o menos, ¿no? 4 años. La verdad es que no recuerdo exactamente, pero más o menos es el tiempo, sí. La verdad que no recuerdo exactamente. Debe estar en Messenger, ¿verdad? Desde el día que fuimos amigos en Facebook. Santo eres mi Dios, gloria a ti mi Cristo. Y cuando yo recibí esta palabra, gloria a Dios, que meditaba en la situación que el pueblo de Cristo está viviendo, yo decía, wow, pero verdaderamente Dios es grande. Es lamentable, pero ¿cuántos hermanos que cuando estaban desempleados iban a la iglesia? Estaban en todas las oraciones. Incluso hasta aportaban en causa de la iglesia sin trabajar. Y ahora después que trabajan tienen más problemas. Tienen más situaciones, tienen más dificultades. Y tú dices, wow, pero esto no tiene explicación. ¿Cómo que cuando estaban desempleados entonces vivía mejor? ¿Cuántas personas que cuando estaban enfermos no se perdían un culto, no se perdían una actividad? Dios hizo la obra, hizo el milagro y no han vuelto a la iglesia. Y es lamentable que el pueblo de Cristo todavía siga en esta práctica hoy en día. Pero es muy lamentable que Dios tenga que permitir que esas personas tengan que volver a caer, tengan que volver de donde Dios los sacó, que tengan que volver a sus inicios, porque es la única manera en que le pueden servir a Cristo. Querido hermano, querido amigo, tú que escuches esta palabra, quiero decirte que seas sabio, seamos sabios. Si en estos momentos es que estamos bien económicamente, aprovechemos y sirvamos a Dios más. Si en estos momentos es que estamos en salud, aprovechemos y sirvamos a Dios más. Si en estos momentos es que Dios nos ha dado la paz en nuestra familia, sirvámosle a Dios más. Porque es que tú y yo estamos marcados por un destino profético y sellado con la sangre de Cristo. Y tenemos un sello que decimos propiedad de Cristo. ¿Y sabes qué significa eso? Que aún desde el infierno Dios va y te va a sacar y te va a llevar a donde Él dijo que iba a llegar. Nosotros somos el Israel de este tiempo. Y este desierto lo vamos a cruzar de dos maneras. O a la buena en 40 días, o a la mala en 40 años. De ti o de mí depende cómo queremos que Dios nos pase en el desierto. Si nos pasa en 40 días o si nos pasa en 40 años. Dios le bendiga. Espero que estas palabras puedan llegar a su mente, a su alma y a su corazón. Y que pueda reflexionar así como yo reflexioné en ella. Y pude darme cuenta de que verdaderamente Dios nos ama.
y no quiere que nosotros sigamos de la manera que estamos, sino que aprendamos a servirle a Dios en todo tiempo y en todo momento. Dios le bendiga.